Gracias, señor vicealcalde. Mire, con respecto al tema de las reformas a Quito Honesto, que lo vamos a tratar más tarde, no me voy a referir. Me parece correcto que se esté dando tratamiento a un proceso que ya fue discutido en primer debate en la administración anterior. La institucionalidad debe continuar más allá de los cambios de administración. Entonces, no sería dable que algo que ya se resolvió en el Consejo se archive solamente porque hay un cambio de administración. Me parece que la Comisión de Participación Ciudadana hace bien en ponernos a consideración para el segundo debate ese proyecto de ordenanza. Ya se ha mencionado aquí que Quito Honesto actúa ex post, revisa la documentación que se le remite. Nos ha dicho el señor presidente de Quito Honesto que ellos monitorean, que ellos no acompañan desde cero, desde el inicio. Puntualizó eso. Nosotros no estamos llamados, decía, a acompañar desde el principio. No me queda claro por qué no acompañan desde el principio. Leí unas declaraciones del señor presidente de Quito Honesto, que esto estaba en un medio de comunicación, debe ser así, estas expresiones de él, que decía confinados en la casa, con teletrabajo, con restricciones de movilidad y toque de queda. Es muy difícil, decía él, acompañar procesos de contratación desde el momento cero. Quiero entender por estas declaraciones que ese acompañamiento era imposible llevar por las circunstancias actuales de la pandemia, pero yo creo, y esto se ha expresado acá, que bien haría este organismo, y hacia allá van las reformas, en acompañar desde el inicio estos, estos procesos. ¿Cuáles son las líneas de acción que el Quito Honesto, al decir de su presidente, maneja, las que le inspiran? La transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la investigación de probables, posibles actos de corrupción. Quiero detenerme en este concepto, en este principio de la transparencia. La transparencia, bueno, físicamente es la cualidad de los objetos de dejar pasar la luz y los objetos materiales en su gran mayoría son opacos, así es que la transparencia es más bien la excepción dentro de la naturaleza, por lo cual creo que en el ámbito que estamos hablando, el término de transparencia se aplica más bien a procedimientos, se aplica a cuentas, las cuentas claras, se dice, pues nada mejor que tener cuentas claras. Se aplica, yo creo, también en el ejercicio político la transparencia al sentido de las palabras. Las palabras tienen que ser transparentes y no envolver segundas intenciones. Nosotros somos compañeras y compañeros concejales fiscalizadores. Yo esperaba con mucho interés este punto del orden del día postergado de algunas sesiones anteriores, porque estos informes que se nos presentan de parte de Quito Honesto a los procesos contractuales por la pandemia y a los anteriores también deben darnos a nosotros como legisladores líneas de acción para investigar, para pedir que se nos presenten de manera clara los procedimientos en los con los que opera la municipalidad. Al informe que desarrolló el señor Rowland, referente a las contrataciones durante la pandemia, había 14 conclusiones. Usted, señor vicealcalde, se refirió a muchas de ellas y había 5 recomendaciones. 5 sencillas recomendaciones. La primera, la resumo, la primera decía hay que apegarse, recomendaba apegarse a la ley. Yo quiero entender si hay una recomendación de apegarse a la ley es porque los procedimientos seguramente no estaban apegados a la ley. Si se recomienda tener personal capacitado para llevar adelante estos procesos, es probablemente porque no se contaba con personal capacitado para hacer frente a estos temas tan delicados. Las otras recomendaciones ya son potestad del alcalde, están en su campo y entiendo que él procederá, exhortarle para que haga el seguimiento en base a esta información y ponga en conocimiento de Fiscalía, de Contraloría, de quien deba investigar estos temas. También instar a que sean procedimientos transparentes y exhortar de abstenerse de procedimientos de emergencia. Eso es el informe que nos presentó, pero el que me llamó a mí especialmente la atención, los anexos que acompañaban para este punto del orden del día, es el informe que dice análisis de recurrencias en contrataciones de las entidades municipales con proveedores determinados. Aquí veo yo que se perfilan muchas irregularidades que tienen que ser investigadas. Primero, la alerta salta por la recurrencia, ¿no es cierto?
esta práctica de contrataciones llevadas a cabo con un mismo procedimiento, con el mismo objeto de contratación y al mismo proveedor. Es ahí que se ve pues que hay una recurrencia que tiene como beneficiarios a actores claramente identificados. No están ahí los nombres de la cuadra, de Himno Solución. Eh, y que pues se ve que se les adjudicó de forma directa a solamente dos empresas una cantidad muy importante de recursos desde administraciones zonales, desde MAP y desde MOP. En ese informe, a más de la recurrencia, se señala que no se llevó a cabo la fase precontractual dentro del portal de compras públicas, con lo cual se incumple la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se señala que esto seguramente se da porque al ser estas empresas ESPE Innovativa, empresas públicas con 100% de aportes desde el ISFA, estaban exoneradas de hacer de cumplir con esto, pero hay que ver que luego la adjudicación se hace a un consorcio de repavimentación de Quito. Entonces aquí está eh, eh, la, aquí hay una seria observación, ¿cierto? Porque para no haber hecho esto de que estén todo esto dentro del portal de compras públicas, la entidad contratante debía hacer constar una resolución de la conveniencia y viabilidad técnica y económica de la contratación, aprobar pliegos, etcétera, etcétera. Finalmente, como una tercera observación allí, dice que estas entidades, las contratantes, no consideraron los principios que rigen a la contratación pública, principalmente el principio de concurrencia, ¿no es cierto? No se promovió la libre competencia, hubo clara ventaja para los contratantes. Estos temas, compañeros concejales, son los que me preocupan a mí al ver ese informe de Quito Honesto, y creo que son los temas con respecto a cual, como el mismo presidente de Quito Honesto le exhorta al alcalde, hay que poner en conocimiento de los entes llamados a investigar, de la Fiscalía, de la Contraloría, y más adelante a establecer si hay indicios de responsabilidad penal, los procesos investigativos y judiciales que determinen y sancionen a los culpables si los hubiere. Gracias, señor vicealcalde.